Muy buenas noches. El Consejo Nacional Electoral reconoció hoy al grupo Voces de Paz como vocero oficial de las FARC en la implementación de los acuerdos de La Habana. Este movimiento, Voces de Paz, tiene el encargo de sembrar la semilla que convertirá a las FARC en partido político. El Consejo Electoral aclaró que Voces de Paz es un movimiento transitorio que se extinguirá cuando las FARC se constituyan en partido político. Aclaró también el Consejo que Voces de Paz no tiene ni personería jurídica, ni derecho a financiación, ni mucho menos a dar avales, porque se trata de un movimiento transitorio. Los 6 ciudadanos que hacen parte del movimiento Voces de Paz son los mismos que han venido actuando como voceros de las FARC en la implementación de los acuerdos de paz en el Congreso. El doctor Alexander Vega es el presidente del Consejo Nacional Electoral y es nuestro invitado esta noche. Doctor Vega, primero, ustedes hablaron ya a Voces de Paz. Sí, buenas noches, Yamil. Lo que realmente hizo el Consejo Nacional Electoral fue registrar la agrupación política Voces de Paz ante el Consejo Nacional Electoral, porque esto nace directamente de algo que está pactado en el Acuerdo de La Habana, que decía que una vez se firmara el acuerdo por el gobierno y las FARC, la organización electoral en cabeza del Consejo Nacional Electoral debía o debe registrar la agrupación política, y lo que se hizo hoy fue el registro de la agrupación política Voces de Paz. Sí, pero digamos, no es el registro de las FARC como partido político. No, queda claro que una cosa es un partido político y otra cosa es una agrupación política. Lo que quiso el acuerdo fue que esta agrupación política fuera la encargada de hacer todos los trámites primarios para que se convirtieran en posterioridad a partido político, que eso tiene 2 condiciones: la dejación de las armas, que son 6 meses que tiene la verificación por parte de la ONU, que una vez entreguen las armas y se verifique, pasará en el Congreso un proyecto de ley en el Fast Track donde se le otorgue ya la calidad de partido político. Entonces, esta agrupación política que hoy se registra va a hacer todos esos trámites para que cuando llegue el día de, una vez entreguen las armas y se dé la ley, ahí sí se conviertan en partido político. Ah, pero no es el Consejo Electoral el que crea a las FARC como partido político. No, prácticamente el acuerdo es el que les da el estatus de partido político. Nosotros vamos a otorgar esa personería jurídica una vez hayan entregado las armas y salga la ley del Fast Track diciendo que son partido político. Ahí sí el Consejo Electoral a esta agrupación o a las que ellos quieran denominar, cambiar el nombre, se le daría ya la personería jurídica como partido y podrían tener financiación, espacios de radio y televisión y obviamente otorgar avales para las elecciones del 2018. ¿Cuáles son las condiciones que requiere una agrupación política o un movimiento para convertirse en partido político? Quiero dejar claro, y el Consejo Electoral lo dijo hoy así, esto es un carácter especial, esta es una agrupación política especial que tiene origen. No hablo de Voces de Paz. Cualquier agrupación política, cualquier persona que quiera constituir un partido o convertirse en un partido político debe someterse a una elección ante el Congreso de la República, sacar el 3% del umbral y por lo menos una curul. Ahí sí tendría el derecho de convertirse en partido político. Es el caso del Centro Democrático, que se inscribieron por firmas. Antes del Centro, pero perdón, si no es partido político, ¿cómo puede someterse a elecciones? No, es que no se puede someter a elecciones. Pero eso sé que tienen que tener elegidos. Debe tener, es prácticamente una vez la ley en el Fast Track les otorgue la calidad de partido político, ahí sí ya se pueden convertir en partido para otorgar avales y recibir la financiación. Pero usted no tiene nada que ver con eso. No, claro que sí, es que pasas por, pero es que debe primero pasar por el Congreso. Es decir, el organismo que crea los partidos políticos en Colombia es el Congreso. No, es el Consejo Nacional Electoral previo a unos requisitos que están en la Constitución. Entre otros, pasar por el Congreso. Exactamente, en la elección del Congreso, pero porque esto es un tema de un acuerdo de paz y es una transición especial, hay una medida especial, quien le va a terminar dando el derecho a la FARC de ser partido es lo pactado en el acuerdo y lo aprobado en el Fast Track. Una vez pase eso, ya el Consejo Electoral... En el Congreso. En el Congreso. Por eso. Pero entonces mi pregunta de nuevo, ¿qué se requiere para ser
partido político en Colombia? Para cualquier ciudadano, cualquier agrupación que quiera ser partido político, debe someterse a la elección de Congreso y sacar el 3% de la votación y una curul. ¿3% de qué votación? De los votos que se obtengan válidos el día de la elección. Es que ahí donde no lo entiendo, porque no puede presentarse elecciones. Claro, por eso mismo, es que acá hay que diferenciar que una cosa es para un tema que sea para cualquier agrupación o movimiento político y otra cosa es para la FARC. La FARC está condicionado es a un acuerdo de paz que sí les otorga, no necesariamente para pasar por el Congreso la elección el 3% y una curul, porque el fast track les va a dar el derecho por ley una vez apruebe el fast track. Congreso. Claro, el fast track va a estar en el Congreso y ahí se va a aprobar la ley para que se vuelvan en partido político una vez entreguen las armas. Es decir, ellos no se van a someter al 3% y a la curul porque ya dentro de los acuerdos quedó pactado de que se les va a dar la personería jurídica al partido. Pero no hay una contradicción ahí, doctor Alexander, en el sentido de que para ser partido político debe ir a elecciones y obtener el 3% de los votos. Entonces, ¿cómo va a haber elecciones? No hay contradicción, lo que hay es un tratamiento especial que se le está dando a las FARC, toda vez que están pues, cesando las hostilidades, el tema de la enfrentación al Estado, pues en contraprestación o la negociación es, ustedes dejan las armas, negocian con el Estado, nosotros vía fast track les otorgamos la personería jurídica así que tenga que pasar por las urnas. ¿Nosotros quiénes? El gobierno nacional a través del Congreso. El Congreso, no el Consejo. No, el Consejo una vez la ley les otorgue eso, el Consejo saca los actos administrativos para dar cumplimiento a esas leyes en que se le otorga. No se requiere que las FARC participen previamente en las elecciones. No, ya el acuerdo quedó pactado que si entregan las armas durante los 6 meses, ya por un procedimiento fast track se les va a otorgar la personería jurídica. Ese es un proyecto de ley. De los tantos que va a presentar el gobierno que nacen del acuerdo. En donde el proyecto de ley crea el partido político FARC. Exactamente. Y obviamente pasa al Consejo Electoral y nosotros con base en esa ley, pues expedimos los actos administrativos. Pero pasa al Consejo Electoral que la orden de... La orden de la ley. Ah, es una orden, ustedes no son ahí... Sí, claro, no, ahí nos toca es cumplir la ley. Es decir, aceptar que son partido político. Exactamente, porque ya está pactado en el acuerdo y se va a volver ley. Ahora, en ese momento, a partir de ese momento es cuando las FARC tienen derecho a todas las ventajas de los partidos políticos en Colombia. ¿Qué financiación? Financiación estatal. Es decir... financiación ahí la misma ley va a determinar un porcentaje en dinero cuánto se les va a otorgar a ellos, que es de acuerdo al promedio que tienen los demás partidos. Se le van a otorgar avales para avalar para los candidatos. Para los candidatos y espacios en radio y televisión. ¿Las FARC no tendrán a dedo curules en el Congreso? En el acuerdo quedó pactado de que van a haber curules al Congreso. Cuando sean partido. Cuando sean partido. Después de que deje las armas. Exactamente. Todo está condicionado a la entrega de armas. Pero entonces, el trámite del acuerdo en el Congreso a través del fast track y la refrendación en el Consejo Electoral, ¿sí darán tiempo para que las próximas elecciones las FARC puedan presentarse como partido político? Claro que sí, el cronograma estaría dado. ¿Por qué? Porque si empezó ya la entrega y dejación de armas son 6 meses, entonces estaremos diciendo que para el mes de julio las FARC deberían ya haber entregado toda la totalidad de las armas. Pasado eso, entonces entra automáticamente el proyecto de ley de fast track para otorgarle la personería jurídica. Entonces daría los tiempos para que a 2018 puedan ya postular en sus circunscripciones especiales que se les va a otorgar, más las que quieran, si quieren ir al Senado, ya es discrecionalidad de ellos como partido a donde quieran aspirar. Es decir, doctor Vega, las FARC podrán intervenir, según cómo están las cosas, en las próximas elecciones de cuerpos colegiados. Sí, así es. Y pueden presentar candidatos a alcaldía y a consejos, etcétera, sí, etcétera, etcétera. Tengamos en cuenta que la próxima elección popular es la de Congreso y la de Presidente. Entonces, después de eso, las primeras que van a entrar a avalar serían las de Congreso y de ahí para allá pueden avalar para las regionales. ¿Y qué pasa si las FARC como partido político no obtienen ningún candidato? Recuerde que ellos tienen ya por derecho propio unas curules asignadas, eso les mantendría la personería vigente. Sí, pero digo, en el Congreso. Sí. Pero hablo de todo lo demás, de consejos, asambleas. Ese es el ejercicio de la democracia. Como pueden participar, pueden ganar, como pueden perder. Por lo menos su personería jurídica para avalar la van a tener durante el tiempo que tengan las curules asignadas en el Congreso. ¿Y qué significa la aprobación que ustedes dieron hoy a Voces de Paz? Es un tema importante y trascendental porque es un registro especial a una agrupación política que tiene un carácter especial de acuerdo al Acuerdo de La Habana. La importancia es que pueden ellos tener prácticamente toda la participación política
En este momento están actuando por orden del presidente del Congreso en los debates del Fast Track y van a tener toda la protección del Estado como agrupación política. Esto con el objetivo de que se les respete los derechos, los deberes, las garantías y todas las obligaciones como una agrupación política con ese estatus especial que tiene hoy su registro. Que se respeten los derechos y los deberes de agrupación política, protección, no olvide. De ellos mismos. De ellos mismos, de esa agrupación política. Pero ellos tienen intereses políticos. No se entiende que lo que he dicho en el Pacto de La Habana, en lo del Acuerdo de Paz, es que esta agrupación política hará toda la plataforma ideológica y política previa a constituirse en partido. Entonces lo que va a hacer el Estado Pero es garantizar para constituirse en partido las FARC, no ellos. a las FARC, pero es que de acuerdo al acuerdo se dice que esta agrupación es previa a la constitución en partido político. Sí, no, pero quiero decir, Voces de Paz no van a ser partido político. Deberán convertirse una vez si las FARC... Voces de Paz o las FARC. Lo que pasa es que la solicitud que hizo la agrupación política Voces de Paz va ligada directamente a que es la que se da cumplimiento en el acuerdo en donde dice que esa agrupación hará los trámites para hacer el partido. Es decir, lo que yo dije al comienzo es una semilla para el partido. Es la semilla con la que cual se ha convertido partido político, pero no son en sí ellos, los 6 ciudadanos. No, podrán ser después otros cuadros directivos, aunque hoy en día lo único que registramos fue la agrupación. Ellos ya se podrán constituir, hacer sus afiliados, montar sus estatutos, todo bajo la autonomía de protección. Es decir, a partir de ahora, el movimiento Voces de Paz, que están vigilando el acuerdo o la aplicación de los acuerdos de La Habana en el Congreso, a partir de ahora tendrán autoridad ¿qué? Legítima. Sí, legítima. ¿Para qué? Prácticamente para actuar políticamente. ¿En qué sentido? En constituir sus estatutos, ya pasaron unas plataformas ideológicas, imagino que hacer un registro de afiliados, a ir a hacer todos esos pasos previos para que cuando se les otorgue la personería ya tengan esa estructura como partido político. Pero las FARC. Sí, las FARC, pero es que ellos son los encargados de hacer eso para las FARC. Sí, pero no para Voces de Paz. No para Voces de Paz. Esto es una organización que se le está dando ese registro con el objetivo de que vaya estructurando ese futuro partido político. Mejor dicho, utilizando una expresión vulgar, digamos, ¿están haciendo el mandado? Se puede decir que están haciendo las gestiones pertinentes para que cuando llegue el partido, cuando lleguen las FARC, cuando se conviertan en partido las FARC, ellos tengan toda la estructura como un partido político ya funcionando. Mejor dicho, lo que están ellos haciendo es preparando la plataforma ideológica de las FARC como partido político y alistando ya su creación, la de las FARC como partido político. Sus registros de afiliados, me imagino que sus estatutos. ¿Y a estatutos... través de qué mecanismo, de qué instrumento, de qué documento las FARC dieron esa autorización? El acuerdo, quedó en el acuerdo. Y ordenaron al Consejo Electoral... ¿Pero en el acuerdo qué se dice? En el acuerdo dice explícitamente que una vez firmado el acuerdo... Sí. Existirá una agrupación política, que es esta, Voces de Paz, que dará los trámites pertinentes a convertir el futuro el partido político. Estamos en enero. ¿Usted cree que en cuánto tiempo las FARC serán ya partido político? Yo considero que pasado el semestre, ya una vez dejen las armas, el término habla de 180 días, puede que de pronto se haga menos, pero hay que contar con el término que dio el gobierno y la mesa de negociación, que son 180 días, se supone que haría julio. Entonces, después del segundo semestre, si se cumple ese término, ya estarían convertidos en partido político. ¿Dentro del Consejo Electoral hubo alguna voz discrepante? No, realmente la votación fue unánime, fueron 8 votos de los 9 magistrados. ¿Por qué faltó uno? Una magistrada se apartó no porque no estuviese de acuerdo de pronto en el tema del reconocimiento, qué pena, o la agrupación, el reconocimiento del registro, el registro de la agrupación, sino ella consideraba que era mejor esperar una vez se diera el tema de que la ley saliera de partido, entonces ahí sí sacar los actos administrativos. Pero es una posición jurídica respetable de la magistrada. Los demás magistrados apoyamos el registro de la agrupación política. A partir de ahora, ¿qué facultad legal tiene el la agrupación legítima Voces de Paz? Estructurar sus plataformas. Yo creo que es montar sus directorios, su registro de afiliados, prácticamente el ideario. Creo que tengo entendido, lo que he escuchado es que quieren hacer un centro, una plataforma ideológica, un centro académico. Entonces eso les va a dar la posibilidad de desempeñar todo ese tipo de actividades entre el ejercicio político y proselitista que se da en nuestro país. La última vez que hablé con usted, le pregunté, recuerdo ahora, si
el partido Cambio Radical le había solicitado sí o no un concepto en el sentido de que el próximo vicepresidente, cuando renuncie Germán Vargas Lleras, debe ser de Cambio. Ya se produjo inmediatamente después de Comercial. Recuerda, doctor Vega, que le pregunté hace unos meses si era cierto o no que Cambio Radical o militantes de esa colectividad le habían pedido al Consejo que fallara si el vicepresidente, cuando se retire Germán Vargas, debe ser de Cambio Radical o no. Sí, se plantearon unas inquietudes. Ya, ahora sí. Sí, no solo de Cambio Radical, sino también el mismo partido de la U. ¿Así? Sí, en el sentido de que querían saber qué pasaría si en caso de renuncia del señor vicepresidente, a qué filiación política debía reemplazar el vicepresidente, en este caso el Senado. Ya se hizo la consulta, no la hizo ningún partido, la hizo un ciudadano particular interesado. Estamos a puertas de resolver la consulta. Y eso obedece a un antecedente que se suscitó en el año 2010-2014, cuando el presidente Santos dejó encargado en su momento como ministro... No, pero siendo presidente Santos y vicepresidente Angelino. Vicepresidente Angelino y ministro del Interior, nuestro Vargas Lleras, dejó encargado al señor Germán Vargas Lleras, a nuestro vicepresidente, a su ministro del Interior entonces, y demandaron ese decreto porque decían que no podía dejar encargado a un ministro que no fuera el partido político, el mismo que fue avalado. Y el Consejo de Estado en su momento declaró nulo el decreto y le dio la recomendación al gobierno que a futuro solo podía dejar encargado a alguien de su partido. Entonces, a raíz de ese antecedente, sí, Iragorri, en ese caso también Sergio Díaz Granados, se suscitó la duda si el vicepresidente debe pertenecer a la misma aval que dio Cambio Radical, o en su efecto era la coalición, o puede ser libremente de cualquier filiación política. Entonces es una solicitud que nos están haciendo para que se conceptúe en ese sentido. Pero, ¿qué tiene que ver el antecedente que usted menciona de que el Consejo de Estado haya anulado el decreto que le dio facultades presidenciales a Vargas Lleras con la decisión del Consejo de Estado de decir a qué partido debe pertenecer el vicepresidente? La inquietud es porque hoy en día estamos en un régimen de militancia política. Entonces se entiende que cuando una curul o cargo se deja de suplir, se mantendrá con la misma afiliación política que está ahí. Porque hoy en día, con el régimen de doble militancia o militancia política que hace más estricta la militancia en los partidos, se suscita la inquietud si el vicepresidente debe pertenecer al mismo partido de que representa el vicepresidente o a la coalición que lo escribió, o que prácticamente puede quedar en libertad el Senado para reemplazarlo. Pero el antecedente del Consejo de Estado le daría razón a quienes dicen que no hay ninguna obligación de nombrar a alguien de Cambio Radical para reemplazar a Germán Vargas Lleras. El hecho de que el Consejo de Estado haya dicho no puede nombrar uno distinto a su partido, sí, eso no le da ninguna... Eso será un antecedente que se tendrá en cuenta. Por eso, pero ese fallo no le da razón a Cambio Radical al reclamar para ese partido la vicepresidencia, sino todo lo contrario. Pues de primera manera podría verse así, pero tocaría analizar todas las situaciones que hay. No olvidemos que eso era un periodo 2010-2014, cuando el presidente solo se avaló por el partido de la U. En este momento, 2014-2018, el presidente Santos con el señor vicepresidente, hubo una coalición entre el Partido Liberal, la U y Cambio Radical. Entonces toca entrar a analizar, primero, si debe ser de alguna militancia. Dos, si debe ser solo la militancia de Cambio Radical o debe ser cualquier militancia de los partidos que escribieron. Entonces el antecedente del Consejo de Estado va a servir en cierta manera para que el Consejo Electoral entre a estudiar esa consulta. ¿Pero el Consejo de Estado podría volver a afiliarse si se demanda la decisión? Es que cualquier cargo de designación, elección o nombramiento es susceptible de ser demandado ante la sección quinta del Consejo de Estado. Entonces, la designación del reemplazo del señor vicepresidente en caso tal que decida renunciar y aspirar a la presidencia, ese acto administrativo también es susceptible de ser revisado en el Consejo de Estado. Pero a ver, para nadie es un secreto que el señor presidente ya le dijo, ya le ofreció al señor general Naranjón la vicepresidencia para reemplazar a Germán Vargas Lleras. El general Naranjón no tiene partido político conocido.
nunca perteneció a un político, a un partido militar. ¿Qué pasa ahí? Pues eso también es estudio de la consulta, si debe o no pertenecer a un partido político. Entonces yo creo que ahí se van a analizar las circunstancias. Puede pertenecer a cualquier militancia política, no puede pertenecer, no es necesario, pero eso el Consejo Electoral estudiará todas esas variables que se pueden dar en ese sentido. No, pero lo que quiero decir es esto. ¿Usted cree que el presidente de la República no consultó a todos las personas jurídicas que lo asesoran para anunciar, que no lo ha anunciado, pero ya se sabe que le ofreció la vicepresidencia al general Naranjo? Pero yo creo que fue las mismas consultas que hizo cuando dejó encargado al ministro Vargas Lleras, cuando lo dejó de encargado. Yo creo que le dijeron que podía hacerlo, pero luego el Consejo de Estado no lo ha dicho. Y hay algo que debe tener claro el presidente, es que no hay precedente alguno. Entonces no hay precedente frente a esta situación de si hay una afiliación política en el tema del reemplazo del vicepresidente. Pero si se mantiene la teoría del Consejo de Estado, doctor Alexander, si se mantiene la vigencia, el espíritu del concepto del Consejo de Estado, el vicepresidente debería pertenecer a cualquiera de los partidos de la coalición que eligieron al presidente. Es una... Sí, o liberal, sí. Liberal, Cambio Radical o la UCI, es un antecedente muy válido que deberá estudiarse también ahorita en la consulta. Y si se llega a la conclusión de que el general Naranjo no es ni de la U, ni del Partido Liberal, ni de Cambio sin partido. Pues yo creo que ahí el presidente entrará a estudiar después de eso. No olvidemos que la consulta le da es una guía a él. En última es el Senado quien elige, quien va a tomar la determinación. Pero si la consulta la hicieron es porque existe por lo menos la inquietud para entrar a decidir. ¿La respuesta del Consejo Electoral obliga? No, este caso es una consulta de carácter no vinculante. No obliga. No obliga. Lo cual quiere decir que Santos tiene la libertad de nombrar vicepresidente a quien quiera. El señor presidente. Y no olvidemos que es el Senado quien termina eligiendo. Sí, obviamente el presidente da su guiño, como llaman, el Senado. Sí, pero no es vinculante. Pero sí la inquietud que se ha generado a esa raíz del antecedente del Consejo de Estado y también a raíz del régimen hoy de militancia de los partidos, que los cargos y curules en que se eligen una persona debe pertenecer a los mismos. Pero mire, si no es vinculante, ¿por qué Cambio Radical le dice a usted que emita un concepto según el cual el vicepresidente debe ser de Cambio Radical? No, ellos hacen ¿A qué partido? No, ellos lo que hacen es la consulta a manera de qué pasaría si el señor vicepresidente renuncia. ¿Debe pertenecer a Cambio o a cualquiera de la coalición? Entonces, la consulta va más ligada a la inquietud si debe aplicarse o no el reemplazo del partido o de la coalición del partido. Pero confirmando la aspiración que debe tener el doctor Vargas Lleras de que se le mantenga su partido la vicepresidencia. Pues me imagino que esos ya son los intereses de cada partido, pero por ahora el Consejo Electoral debe tomar la respuesta a esa consulta de acuerdo a los antecedentes. ¿Usted ya tiene una concepción formada? Yo he estado estudiando bastante el fallo del Consejo de Estado sobre ese tema. ¿La Constitución dice algo? No, solo ahí habla de que el Senado es el que elegirá el reemplazo del... No impone el partido ni nada de eso. Ahí hay un vacío. Ahí hay un vacío. De todos modos, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Ley 1475 ha dicho que las curules y los cargos que se elijan por votación popular y que representan a un partido más se mantendrán. ¿Cuándo debe renunciar el doctor Vargas Lleras a la vicepresidencia para no inhabilitarse? Un año antes al día de la elección, en este caso sería la primera vuelta. ¿De la elección o de la inscripción? No, de la elección. Sí. Todas esas interpretaciones que se dan a la inscripción son interpretaciones salidas del tema restrictivo. Es un año de la elección de la primera. Hasta mayo. Hasta mayo, de la primera vuelta presidencial. Y no solo el vicepresidente, déjalo claro, cualquier ministro o cualquier autoridad del orden nacional que ejerza autoridad civil, administrativa, política o militar deberá renunciar un año antes al día de la elección. De la elección. Entonces, por ejemplo, el ministro Tagorri, si se quiere ir, o la ministra de Trabajo, es hasta mayo. Hasta mayo. Un año antes de la elección. De la elección, no de la inscripción. No de la inscripción. Pues bueno, doctor Alexander Vega, presidente del Consejo Electoral, muchas gracias. A ustedes, muy amable por la invitación. La pregunta de nuestros televidentes: ¿ustedes creen que el doctor Germán Vargas Lleras debería renunciar inmediatamente para darle paso al general Naranjo como vicepresidente, sí o no? ¿Sí o no? Tenemos los televidentes.
Vienen las noticias del día en la edición central del noticiero CNI. El resultado de la consulta saldrá al final de la emisión.